Capítulo 1. El poder del compromiso con uno mismo. La mayoría de las personas pasan por la vida tomando decisiones a medias, iniciando caminos sin la intención profunda de llegar hasta el final, pronunciando promesas vacías incluso frente al espejo, y delegando su poder interior en las circunstancias externas, en la validación ajena o en la comodidad de lo que ya conocen. Sin embargo, hay un punto de inflexión en la vida de quienes desean convertirse en personas implacables, fuertes y conscientes, un momento en el que ya no es suficiente con desear el cambio o imaginar un destino diferente, porque la transformación real comienza cuando uno se compromete consigo mismo, no de manera superficial ni como una declaración efímera, sino con una convicción tan firme que ni la duda, ni el miedo, ni el cansancio logran moverla. El compromiso con uno mismo no es una emoción pasajera que se enciende en un instante de inspiración para luego apagarse con el primer obstáculo, sino un acuerdo silencioso pero irrompible que se firma en lo más profundo del alma, un pacto que exige responsabilidad, presencia constante y una disposición radical a actuar incluso cuando no haya garantías. Porque comprometerse con uno mismo implica abandonar la versión que finge querer cambiar y comenzar a construir, paso a paso, la versión que ya no negocia con sus excusas. Este tipo de compromiso no nace del impulso externo, ni de una motivación momentánea, ni del deseo de impresionar a otros, sino de una comprensión madura de que nadie más tiene la responsabilidad de hacer realidad tus sueños, que nadie está obligado a crearte oportunidades, que la dirección de tu vida depende de ti y que la única forma de reclamar poder personal es a través de la elección diaria de ser coherente con aquello que dices que valoras, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando la tentación de rendirte o de conformarte golpea con fuerza. Quien se compromete con su propia evolución comprende que el cambio auténtico es un proceso largo, a menudo solitario, en ocasiones doloroso, pero profundamente liberador, porque comprometerse no significa estar motivado todos los días, sino estar dispuesto a continuar, a pesar del cansancio, de la incertidumbre o del ruido mental que intenta convencerte de que es mejor volver atrás. Comprometerse es entender que cada acción, por pequeña que parezca, es un voto por la persona que desea ser, que cada decisión tiene un peso y que vivir con intención es más poderoso que vivir reaccionando. Y aunque el camino hacia la grandeza personal no siempre es visible desde el inicio, quien se compromete de verdad no necesita ver el destino final con claridad perfecta, porque confía en que, al caminar con honestidad y perseverancia, los pasos lo llevarán a donde debe estar. Este compromiso no busca aprobación, ni perfección, ni resultados inmediatos, busca alineación interna, integridad emocional y una voluntad inquebrantable de no traicionarse a sí mismo. Uno de los mayores errores que cometen quienes se sienten estancados en su vida es creer que para avanzar necesitan más información, más motivación o más tiempo, cuando en realidad lo que necesitan es decidirse. Porque decidir no es simplemente elegir una opción sobre otra, decidir es eliminar la alternativa de no actuar, es decirse a uno mismo, estoy aquí, y desde este momento, ya no me abandono. Y esa decisión, aunque parezca sencilla, es profundamente transformadora, porque cambia la relación que tienes contigo mismo, con tus metas y con la manera en que enfrentas cada desafío. Cuando te comprometes contigo mismo, aprendes a confiar más en tus capacidades, no porque tengas garantías de que todo saldrá bien, sino porque sabes que estarás contigo pase lo que pase. Ya no necesitas esperar condiciones ideales, ni depender de que otros crean en ti, porque entiendes que el verdadero motor del cambio está dentro de ti y que ninguna voz externa puede sustituir la fuerza de tu decisión interna. Esta confianza, nacida del compromiso auténtico, no se construye de la noche a la mañana, pero cada acto de congruencia la fortalece, cada elección alineada la alimenta, y cada momento en que eliges no traicionarte a ti mismo, reafirma esa alianza contigo. Convertirse en imparable no es una meta que se alcanza de repente, es el resultado acumulado de miles de microdecisiones diarias que nacen de un compromiso que no se quiebra ante la primera dificultad. No es cuestión de talento, ni de suerte, ni de circunstancias externas favorables, es cuestión de carácter, de determinación, de disciplina, de un tipo de fe que no necesita ver para creer, sino que cree con tanta fuerza que termina creando la realidad que desea. Porque quien se compromete con su crecimiento, con su visión, con su propósito, no necesita condiciones ideales, las construye. El compromiso con uno mismo también exige soltar las excusas,
dejar de justificarse, abandonar la mentalidad de víctima que señala al mundo por lo que uno no tiene o no ha logrado. Es un compromiso que duele al principio, porque confronta, porque no permite autoengaños, porque obliga a mirar de frente las partes de ti que aún sabotean tu avance, pero que, al mismo tiempo, es profundamente empoderador, porque te recuerda que, mientras estés dispuesto a hacerte cargo de tu vida, siempre habrá una salida, un paso posible, una decisión que te acerque. Y quizás uno de los regalos más grandes del compromiso interior es que, al sostenerlo, descubres que no estás solo en este proceso, que comienzas a atraer personas, oportunidades y caminos que antes no podías ver, porque tu nueva energía, tu nueva determinación, actúan como imán para aquello que vibra en la misma frecuencia de tu integridad. Cuando te conviertes en alguien comprometido con su evolución, dejas de perseguir y comienzas a construir, dejas de reaccionar y comienzas a crear, dejas de mendigar validación y comienzas a vivir desde tu centro. Comprometerse también implica aceptar que el camino no siempre será recto, que habrá tropiezos, retrocesos, días grises. Pero la diferencia entre quien se rinde y quien se convierte en imparable está en la decisión de no romper ese pacto consigo mismo. Es en los días difíciles donde ese compromiso se pone a prueba, y es en esos días donde más importa sostenerlo. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero pocos lo hacen cuando todo se tambalea. Y esos pocos son los que marcan la diferencia. Finalmente, el compromiso con uno mismo no es un evento, es una práctica. Es un ejercicio diario de presencia, de elección consciente, de amor propio en acción. Es mirarte al espejo sin máscaras, sin excusas, sin expectativas ajenas, y poder decir con claridad, estoy contigo. No me voy a abandonar. Porque desde ese lugar, desde esa promesa firme, se construye lo imparable, no desde la perfección, sino desde la coherencia. No desde la velocidad, sino desde la constancia. No desde el ego, sino desde la voluntad profunda de honrar el potencial que sabes que vive dentro de ti. Capítulo 2. La mente como aliada, no como enemiga. En el silencio de la vida cotidiana, donde las decisiones se toman lejos de los reflectores y donde la batalla más importante ocurre sin testigos, hay un territorio que todo ser humano debe aprender a dominar si desea avanzar con fuerza, claridad y determinación, su propia mente. Porque no hay adversario más persistente que una mente descontrolada, ni herramienta más poderosa que una mente entrenada. Lo que pensamos, cómo interpretamos la realidad, qué historia decidimos contarnos a cada instante, influye más en nuestra dirección de vida que cualquier circunstancia externa, porque la mente, lejos de ser un observador pasivo, es una constructora activa de lo que percibimos como posible o imposible. Muchos caminan por el mundo siendo prisioneros de pensamientos que no han elegido conscientemente, permitiendo que su diálogo interno esté dominado por el miedo, la duda, la comparación constante o el recuerdo obsesivo del pasado. Y así, sin saberlo, convierten su mente en un enemigo silencioso que les sabotea desde dentro, que paraliza sus intentos de avanzar y que cuestiona cada paso que desean dar. Pero es fundamental comprender que la mente, aunque poderosa, no es un destino inamovible ni un juez supremo, es una estructura moldeable, educable, influenciable, que responde con precisión al enfoque, a la intención y a la práctica consciente. Convertirse en imparable no significa eliminar todo pensamiento negativo o nunca más experimentar dudas, sino desarrollar la capacidad de observar los pensamientos sin ser controlado por ellos, de identificar cuando una idea surge desde el miedo y cuando desde la sabiduría, de distinguir entre la voz del hábito limitante y la voz del crecimiento. Esta capacidad de discernimiento no surge de manera espontánea, sino a través de la decisión continua de relacionarse con la mente de forma madura, de no creer automáticamente todo lo que aparece en el pensamiento y de recordar que no eres tus pensamientos, sino el ser que los presencia. Cuando decides hacer de tu mente una aliada, comienzas a construir una relación basada en la consciencia, en la claridad y en la dirección. Dejas de resistirte a tus pensamientos incómodos y, en cambio, aprendes a dialogar con ellos, a interpretarlos como señales, como indicadores de aquello que aún necesita ser sanado o reevaluado. Una mente aliada no es aquella que nunca cuestiona ni critica, sino aquella que, aún en medio del ruido mental, te devuelve a tu centro, te recuerda quién eres más allá del miedo y te impulsa a actuar desde la coherencia y no desde la reacción automática. Este proceso requiere práctica diaria,
presencia activa y una intención férrea de no dejarte dominar por las voces internas que nacen de heridas pasadas o de condicionamientos sociales. Porque si no eliges conscientemente el tipo de pensamientos que deseas fortalecer, el entorno lo hará por ti. Y el entorno, si no es elegido con cuidado, suele alimentar la distracción, el juicio y la mediocridad. Por eso, hacer de la mente una aliada implica también seleccionar con rigor qué consumes, con quién conversas, a qué le prestas atención, y qué tipo de lenguaje permites que habite tu realidad mental. Entrenar la mente para que sea una compañera de tu evolución no es tarea de un día, pero cada momento en que eliges detener un pensamiento limitante, cada vez que decides cambiar una narrativa interna de derrota por una de aprendizaje, cada instante en que te recuerdas que tienes el poder de enfocar tu atención, estás dando pasos sólidos hacia esa maestría interior. Y esa maestría no se traduce en un control rígido o en una perfección mental artificial, sino en una libertad real. La libertad de pensar con propósito, de elegir tu perspectiva, de crear significado incluso en medio del caos. La mente es como un jardín, si no decides qué sembrar, crecerán las malezas por defecto. Por eso, las personas implacables no se permiten vivir en la distracción permanente ni en la crítica automática, porque saben que cada pensamiento tiene el poder de abrir o cerrar puertas internas, de elevar su energía o de drenarla por completo. Y por ello, cultivan pensamientos de intención, practican la gratitud, visualizan con claridad y cuando caen, porque todos caen, se levantan sin alimentar la culpa, porque entienden que el verdadero poder no está en no fallar nunca, sino en no quedarse atrapado en la prisión mental del autorreproche. El verdadero dominio mental comienza cuando dejas de buscar culpables externos por tu estado interno y reconoces que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede fuera, sí puedes elegir cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas y qué significado decides darle. Esa elección interna es la que transforma obstáculos en maestros, fracasos en semillas de crecimiento y dolor en catalizador de conciencia. Y al practicarla una y otra vez, la mente comienza a responder de manera distinta, se vuelve más clara, más centrada, más precisa, como una herramienta afinada por la práctica consciente y la repetición intencional. Así, la mente deja de ser un enemigo silencioso que te limita desde dentro y se convierte en un socio poderoso que sostiene tu visión, que te recuerda tus razones cuando las emociones se nublan, que te devuelve al presente cuando el miedo al futuro quiere arrastrarte y que te impulsa a actuar desde tu mejor versión, no desde tus heridas sin resolver. En este proceso, el lenguaje que usas contigo mismo se vuelve esencial. Cómo te hablas, cómo te corriges, cómo te motivas, todo cuenta, porque cada palabra tiene un peso, y la mente responde con exactitud a la calidad de tu diálogo interior. Convertirse en imparable requiere aprender a dirigir tu pensamiento como un arquitecto dirige su obra, con intención, con visión y con paciencia. No basta con tener pensamientos positivos esporádicos ni con repetir frases motivacionales que no sientes en lo profundo, necesitas cultivar una relación real con tu mente, basada en la honestidad, en la práctica y en la determinación de transformarte desde dentro. Porque cuando la mente está alineada con tu propósito, tu energía se expande, tu enfoque se afila y tu acción se vuelve poderosa. Ya no dudas tanto, ya no titubeas frente a cada paso, porque sabes que cuentas contigo y eso cambia todo. Y quizás lo más poderoso de todo es que, al aprender a hacer de tu mente una aliada, también te vuelves un faro para los demás, porque la claridad mental no solo se siente, se contagia. Tu forma de pensar eleva tu forma de hablar, tu presencia inspira a quienes te rodean, y tu capacidad de mantenerte centrado en medio del caos se convierte en un ejemplo silencioso de lo que es posible cuando uno toma responsabilidad por su mundo interior. Así, tu mente deja de ser un lugar caótico y se convierte en un espacio sagrado, un campo fértil para ideas elevadas, para decisiones sabias, para avances sostenibles. Capítulo 3. El silencio de la duda. Cómo callarla con acción. La duda, esa voz silenciosa pero persistente que se cuela entre pensamientos, que aparece justo cuando estamos a punto de dar un paso hacia lo desconocido, que cuestiona nuestras capacidades, que pone en tela de juicio nuestras decisiones pasadas, que nos lanza preguntas retorcidas disfrazadas de lógica o precaución. Tiene la capacidad de detener más sueños que el fracaso mismo, porque no necesita pruebas para funcionar, solo necesita un instante de apertura, una grieta de inseguridad, un momento de indecisión para comenzar a sembrar su sombra en la mente.
Y lo más peligroso de la duda no es su existencia, sino lo bien que sabe imitar la razón, disfrazándose de prudencia cuando en realidad es miedo. Muchas personas, incluso con talentos inmensos y visiones poderosas, han quedado atrapadas en el laberinto de sus propias dudas, repitiendo mentalmente los mismos escenarios, analizando posibilidades hasta el agotamiento, buscando garantías imposibles antes de actuar, y postergando indefinidamente ese primer paso que podría cambiarlo todo. Y no porque no sepan qué hacer, sino porque no se atreven a confiar en sí mismos lo suficiente como para dar ese paso sin la seguridad total de que el resultado será favorable. Sin embargo, en la vida, ninguna transformación auténtica ocurre dentro del terreno de lo seguro. Toda evolución real exige cruzar el umbral de la incertidumbre con la voluntad de aprender lo que aún no se sabe. Callar la duda no es reprimirla, ni ignorarla, ni fingir que no existe. Porque la mente humana necesita examinar, necesita cuestionar, y esa capacidad crítica es también una herramienta de protección y evolución. Pero cuando esa duda se vuelve crónica, cuando impide actuar, cuando reemplaza el análisis por parálisis, se convierte en un obstáculo que solo puede ser vencido con una fuerza superior, la acción. Porque ninguna cantidad de reflexión, por más profunda o bien intencionada que sea, puede reemplazar el poder transformador de hacer, de intentar, de moverse, aunque sea con temor. La acción es, en esencia, el lenguaje que la duda no entiende. Cada paso que das, por pequeño que sea, se convierte en una afirmación silenciosa de que tu confianza pesa más que tus temores, de que tu deseo de avanzar es mayor que tu necesidad de tenerlo todo bajo control, de que eliges crecer desde la experiencia directa en lugar de quedarte atrapado en el análisis interminable. Y lo que ocurre cuando comienzas a actuar, aún en medio de la duda, es que las preguntas empiezan a responderse con hechos, los temores se relativizan con resultados y el ruido mental disminuye, porque el cuerpo en movimiento genera una energía distinta a la mente en bucle. Convertirse en imparable no significa vivir sin dudas, sino actuar a pesar de ellas, es tener la claridad de que no todas las respuestas aparecerán antes de comenzar, y aún así empezar, es aceptar que sentir miedo no invalida tu capacidad, y que incluso equivocarte puede ser parte del proceso de encontrar tu dirección correcta. La verdadera valentía no se manifiesta cuando ya no hay miedo, sino cuando avanzas con él a cuestas, sin permitirle que decida por ti. Además, muchas veces la duda no surge de la realidad, sino de memorias pasadas mal procesadas, de fracasos anteriores que aún no has resignificado, de voces externas que, en su momento, sembraron inseguridad en tu sistema y que hoy repites inconscientemente como si fueran verdades absolutas. Pero una vez que eliges actuar, comienzas a romper ese patrón, porque empiezas a crear nuevas referencias internas, nuevas experiencias que contradicen esas creencias limitantes, y cada acción tomada se convierte en una prueba viviente de que puedes, de que sabes, de que tienes dentro de ti los recursos necesarios para construir la vida que deseas. La duda muchas veces se alimenta del tiempo que pasa sin decisiones. Entre más postergas, más espacio tiene para crecer, para multiplicarse, para enredarte en hipótesis que quizás nunca sucedan. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes realizar en tu camino hacia la imparable claridad es tomar decisiones rápidas cuando lo que está en juego no requiere más análisis, es dejar de buscar la decisión perfecta y comenzar a tomar decisiones comprometidas, porque no existe el camino absolutamente correcto, sino el que eliges recorrer con presencia, con intención y con responsabilidad. Actuar no significa impulsividad, no es moverse sin pensar, sino moverse sin esperar la perfección, sin requerir certeza total, entendiendo que el aprendizaje sucede mientras haces, no antes. Y con cada paso, con cada error corregido, con cada avance, tu mente comienza a alinearse con la idea de que no necesitas estar seguro para comenzar, que puedes construir seguridad desde la práctica, desde el cuerpo en marcha, desde la experiencia ganada a través de la acción. Al convertir la acción en tu respuesta predeterminada ante la duda, reconfiguras tu sistema de creencias. Ya no esperas sentirte completamente listo, porque comprendes que la preparación real ocurre en el movimiento. Ya no buscas pruebas antes de confiar, porque entiendes que la confianza se fortalece a través de la exposición, del contacto directo con lo que temías. Y en ese proceso, te das cuenta de que la mayoría de los escenarios que te paralizaban eran solo sombras mentales, posibilidades exageradas que perdían fuerza cuando las enfrentabas desde la presencia y no desde la anticipación.
Actuar te transforma porque te obliga a estar aquí y ahora. Cuando actúas, tu energía se concentra, tu atención se enfoca, tu cuerpo responde, y la mente deja de especular para comenzar a registrar. Ese simple cambio, del pensamiento a la acción, es uno de los saltos más poderosos que puedes hacer si deseas convertirte en alguien que no solo sueña, sino que construye. Porque los sueños no se realizan por pensar en ellos, sino por actuar en consecuencia, y ese acto de congruencia entre lo que deseas y lo que haces es lo que termina por acallar la duda, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene el control. Por tanto, si hoy sientes que estás atrapado en tus propias dudas, si te encuentras en un ciclo donde piensas demasiado y haces muy poco, si sientes que tus pensamientos han tomado el timón de tu vida, recuerda esto: la única manera de callar la duda es actuar con más fuerza que ella, es tomar decisiones pequeñas pero constantes. Es construir un camino de evidencias que contradigan tus temores, es demostrarte, no una, sino 1000 veces, que no necesitas certeza para comenzar, solo necesitas compromiso para continuar. Y en ese compromiso, en esa práctica, en esa elección diaria de avanzar, incluso cuando no tienes todas las respuestas, se forja tu verdadera fortaleza, tu verdadera claridad y tu identidad como alguien que no permite que la duda dicte sus pasos, porque eliges vivir desde la acción, desde la conciencia y desde el poder de quien sabe que la transformación comienza exactamente donde la indecisión termina. Capítulo 4. Elegir con sabiduría, decisiones que construyen futuro. A lo largo de la vida, las personas se enfrentan constantemente a cruces de caminos invisibles, bifurcaciones internas donde deben tomar decisiones que, aunque a primera vista parecen pequeñas o intrascendentes, con el tiempo se revelan como puntos de inflexión que marcan rumbos completos. Y lo que hace la diferencia entre quienes viven de forma reactiva y quienes construyen su destino con intención no es la ausencia de errores, sino la calidad con la que toman decisiones, la consciencia con la que evalúan sus opciones, la serenidad con la que escuchan su intuición y la responsabilidad con la que asumen las consecuencias de sus elecciones. Elegir con sabiduría no significa acertar siempre, ni anticipar cada resultado con precisión matemática, sino actuar desde una conexión profunda con lo que verdaderamente importa, desde un compromiso con los valores personales y desde la comprensión de que toda elección es una siembra, una inversión energética que inevitablemente generará frutos, sean estos agradables o amargos, y que por tanto, cada acto de decidir debería ser tratado con la seriedad de quien entiende que está esculpiendo su futuro con cada pensamiento y con cada acción. En una sociedad que constantemente empuja al individuo hacia la inmediatez, hacia la gratificación rápida, hacia la acumulación de estímulos superficiales, aprender a elegir desde la sabiduría se convierte casi en un acto de rebeldía consciente, porque requiere detenerse en un mundo que exige prisa, reflexionar en un entorno que premia lo impulsivo, y conectar con la voz interna en medio de un ruido externo que constantemente quiere ocupar ese espacio con opiniones, comparaciones y miedo disfrazado de lógica colectiva. Una decisión sabia nace del equilibrio entre razón e intuición, entre análisis y percepción, entre lo que sabes y lo que sientes, y por eso, las personas que han aprendido a construir un camino sólido y coherente no son necesariamente las más inteligentes en términos académicos, ni las más informadas, sino aquellas que han cultivado la capacidad de escuchar su verdad más allá del miedo, de actuar desde un lugar de coherencia aunque eso implique incomodidad temporal, y de aceptar que la sabiduría no garantiza comodidad inmediata, pero sí construye paz a largo plazo. En este sentido, convertirte en alguien imparable implica afinar el arte de tomar decisiones no solo por lo que traen consigo en el momento presente, sino por el tipo de persona que te invitan a convertirte en el futuro. No se trata simplemente de elegir lo más fácil o lo más aceptado, sino de preguntarte con honestidad brutal: ¿esta elección honra mi visión más elevada? ¿Este paso me acerca a mi propósito o simplemente me mantiene en mi zona de confort? ¿Estoy decidiendo desde la fe en lo que puedo llegar a ser, o desde el miedo a perder lo poco que ya tengo? El crecimiento real se construye a través de decisiones valientes, y esas decisiones no siempre serán aplaudidas, comprendidas o apoyadas por otros, porque a menudo desafían estructuras, rompen patrones o cuestionan caminos previamente aceptados, pero son necesarias para que el alma se expanda y la vida adquiera profundidad y propósito. Y esa es precisamente una característica esencial de la sabiduría,
no busca aprobación, sino integridad, no busca tener la razón, sino vivir con verdad, no se basa en certezas absolutas, sino en una confianza interna que ha sido construida con paciencia, humildad y experiencia. Las decisiones que construyen un futuro sólido no siempre serán las más espectaculares, pero sí serán las más consistentes. Elegir cuidar tu energía en lugar de dispersarla en relaciones vacías, elegir decir no a lo que no resuena contigo aunque te genere miedo al rechazo, elegir enfocarte en construir tus habilidades antes que impresionar a los demás, elegir asumir la responsabilidad en lugar de culpar al entorno, cada una de estas elecciones parece pequeña en el momento. Pero son las que forjan el carácter, fortalecen el enfoque y crean una vida auténtica. Para elegir con sabiduría, es vital también aprender a esperar, no desde la pasividad, sino desde la madurez. Porque no todas las decisiones deben tomarse rápido, y muchas veces la claridad llega en el silencio, en la pausa, en la quietud que sigue al ruido mental. En un mundo que presiona para que reacciones de inmediato, darte permiso para respirar, observar, sentir y luego actuar, es un acto revolucionario. Y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, se abre una puerta hacia la libertad interior, hacia una existencia que no reacciona, sino que responde con intención. El error más común al decidir no es equivocarse de camino, sino tomar decisiones sin conciencia, por inercia, por presión, por miedo o por comodidad. Pero cuando decides despertar, cuando eliges vivir despierto, cada decisión se convierte en una oportunidad para alinearte con lo que realmente importa. Ya no decides desde la urgencia de llenar un vacío, sino desde el deseo genuino de construir algo duradero. Ya no decides desde la escasez de quien siente que le falta algo, sino desde la abundancia de quien sabe que cada paso dado con integridad es una contribución al diseño de una vida plena. Y sí, habrá momentos en que mirarás atrás y te darás cuenta de que algunas decisiones no fueron las mejores, que elegiste desde la herida y no desde la sabiduría, que actuaste por miedo en lugar de actuar por visión. Pero en lugar de cargar esas decisiones con culpa o vergüenza, puedes transformarlas en lecciones, en cimientos, en recordatorios poderosos de cómo no deseas volver a elegir. Porque incluso los errores, cuando son reconocidos con humildad, se convierten en escalones de conciencia que te elevan hacia una versión más lúcida y más fuerte de ti mismo. Convertirse en imparable es también aceptar que cada día estás eligiendo, incluso cuando no lo haces conscientemente. Elegir no hacer nada también es una decisión. Postergar también es elegir. Callar cuando deberías hablar, rendirte antes de intentar, ceder tu poder a otros, todo ello son decisiones silenciosas que construyen realidades. Por eso, la clave está en despertar a ese proceso, en tomar el timón de tu vida con intención, y en recordar que cada decisión, por pequeña que parezca, es una declaración sobre quién eres y quién deseas llegar a ser. Así que pregúntate con frecuencia, no desde la ansiedad, sino desde la lucidez. ¿Estoy decidiendo desde mi verdad o desde mi miedo? ¿Estoy creando futuro o simplemente sobreviviendo el presente? Porque al final, la vida no se define por lo que te sucede, sino por lo que eliges hacer con ello. Y si eliges con sabiduría, si cultivas la capacidad de discernir, de conectar con tu visión, de actuar con valentía y de corregir con humildad, entonces no habrá obstáculo que pueda detener tu camino, porque habrás entendido el poder sagrado que reside en cada una de tus decisiones. Capítulo 5. Disciplina emocional, el poder silencioso que todo lo cambia. Existen muchas formas de fuerza en el mundo, la fuerza física que se impone con presencia, la fuerza intelectual que deslumbra con ideas, la fuerza social que influye con carisma, pero entre todas, hay una que opera en silencio, que no llama la atención pero transforma desde dentro, que no necesita ser exhibida porque se manifiesta en cada decisión, cada reacción y cada elección que se sostiene en medio de la tormenta. La disciplina emocional, esa capacidad extraordinaria de mantenerse centrado. Cuando todo alrededor parece invitar al caos, esa maestría interna que no elimina las emociones, pero les da un cauce, una dirección, un propósito que va más allá del impulso inmediato. Porque si hay algo que ha hecho tropezar a miles de personas con talento, con visión y con oportunidades reales de crecimiento, ha sido la incapacidad de gobernar sus emociones, la tendencia a reaccionar en lugar de responder, la costumbre de actuar según el estado de ánimo del momento sin filtrar las consecuencias de esos actos. Lo cual no solo daña sus relaciones o su reputación, sino que sabotea su proceso interno de evolución,
ya que todo crecimiento requiere estabilidad emocional, y esa estabilidad no es ausencia de emociones, sino conciencia frente a ellas. La disciplina emocional comienza con una decisión, la de dejar de ser víctima de lo que uno siente, para convertirse en observador, en guía, en arquitecto de sus propios estados internos. No se trata de reprimir, ni de disfrazar con positivismo tóxico aquello que duele, molesta o genera miedo, sino de crear un espacio de presencia en el que puedas sentir sin perderte, en el que puedas experimentar la rabia sin volverte agresivo, la tristeza sin caer en inercia, la frustración sin abandonar tus principios, el entusiasmo sin perder claridad, y el amor sin ceder tu identidad. Es allí donde la verdadera transformación ocurre, cuando decides que no vas a permitir que tus emociones decidan por ti, que no vas a usar lo que sientes como justificación para dañar, huir o sabotear lo que estás construyendo. Porque la madurez emocional no consiste en tener siempre paz, sino en aprender a mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando la tormenta interna amenaza con nublar tu juicio. Y esto no es algo que se logra de un día para otro, sino una práctica diaria, una vigilancia consciente, una disposición a trabajar en tu mundo interior con la misma dedicación con la que muchos trabajan en su cuerpo, su carrera o su imagen pública. Para convertirte en alguien verdaderamente imparable, necesitas desarrollar la fuerza invisible de la disciplina emocional, porque el camino del crecimiento no está hecho solo de metas alcanzadas, sino de momentos de duda, de caídas imprevistas, de críticas injustas, de traiciones inesperadas y de decepciones que, si no sabes procesar, pueden convertirse en excusas perfectas para abandonar. Y es precisamente allí, en los días difíciles, en los momentos de presión, en las situaciones límite, donde se pone a prueba tu verdadera fuerza, no la fuerza de seguir cuando todo va bien, sino la fuerza de continuar con claridad cuando todo duele, cuando todo confunde, cuando todo parece desmoronarse. La disciplina emocional no te hace invulnerable, pero sí te da herramientas para redirigir la energía emocional hacia decisiones alineadas con tu propósito. Por ejemplo, puedes sentir miedo, pero elegir avanzar igual. Puedes sentir rabia, pero decidir hablar con respeto. Puedes sentir decepción, pero optar por la compasión. Puedes estar cansado, pero seguir cumpliendo con tus compromisos. Esa es la diferencia entre quien es esclavo de sus emociones y quien las ha entrenado para ser aliadas en su camino. Y no, esto no significa volverse frío o distante, todo lo contrario, significa tener un corazón tan firme que puede sostener el dolor sin cerrarse, que puede experimentar amor sin perder el foco, que puede llorar sin renunciar a sus metas, que puede fallar sin abandonar la esperanza. Significa ser emocionalmente fuerte no porque evites sentir, sino porque has aprendido a sentir con madurez, con dirección, con integridad. En la práctica diaria, la disciplina emocional se cultiva en lo pequeño, en lo cotidiano, en esos instantes donde tienes la opción de reaccionar desde la herida o responder desde la sabiduría. Cuando eliges respirar antes de responder un mensaje impulsivo, cuando eliges posponer una conversación hasta estar en calma, cuando decides no alimentar pensamientos que sabes que te arrastran hacia la autodestrucción, cuando en medio de una discusión eliges escuchar en lugar de interrumpir, cada uno de esos momentos es un entrenamiento. Una afirmación silenciosa de que estás desarrollando una nueva versión de ti mismo, más sólida, más consciente, más confiable. Ser emocionalmente disciplinado no significa estar siempre bien, sino saber qué hacer cuando no lo estás. Significa tener herramientas internas para atravesar tus emociones sin quedar atrapado en ellas. Significa poder observar tu ira sin convertirla en violencia, tu tristeza sin convertirla en excusa, tu deseo sin convertirlo en dependencia. Significa honrar lo que sientes, pero no ser dirigido por ello. Y en este punto, es importante comprender que la disciplina emocional no es un lujo para unos pocos, sino una necesidad urgente para todos aquellos que desean dejar huella, construir relaciones sanas, liderar con autenticidad y vivir con plenitud. Porque quien no domina su mundo interno, termina siendo dominado por él, y quien no se disciplina emocionalmente, termina esclavo de ciclos que repite sin entender por qué. Para ser imparable, debes ser confiable. Y no hay confianza real sin estabilidad emocional. No puedes liderar si estallas por cualquier cosa. No puedes inspirar si vives en vaivenes. No puedes construir si vives reaccionando.
Y por eso, una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar no tiene que ver con cuánto sabes o cuántos logros tienes, sino con cuán profundamente sabes sostenerte en tu centro cuando todo alrededor cambia. En última instancia, la disciplina emocional es una forma de amor propio. Es decirte a ti mismo, me respeto tanto, que no voy a permitir que una emoción momentánea destruya lo que estoy construyendo. Es proteger tu paz como si fuera sagrada. Es actuar como el guardián de tu propósito, el protector de tu energía, el director de tu propia orquesta interna. Y cuando logras esto, cuando realmente cultivas esta maestría silenciosa, te conviertes en alguien a quien no se puede manipular con culpa, no se puede provocar con críticas, no se puede derribar con juicios. Porque ya no dependes del exterior para mantener tu equilibrio, porque tu fuerza ya no viene de afuera, sino de una inteligencia emocional que has cultivado día tras día, decisión tras decisión. Esa es la fuerza que no se ve, pero que se siente. La que no grita, pero sostiene. La que no impresiona, pero transforma. Y si decides entrenarla, si decides convertirte en el maestro de tu mundo emocional, entonces ya no habrá meta que se te resista, porque habrás comprendido que todo lo externo, absolutamente todo, responde a lo que eres capaz de sostener dentro de ti. Capítulo 6. Transforma tu mente, reprogramación para la grandeza. El poder transformador que yace en la mente humana es tan vasto y complejo que, a pesar de siglos de estudio y reflexión, sigue siendo uno de los territorios más misteriosos y fascinantes de nuestra existencia. La mente, con su capacidad para construir realidades internas y externas, para sostener creencias que moldean la percepción y la acción, para autosabotear o para catapultar hacia alturas inimaginables, es sin duda el principal campo de batalla para quienes desean convertirse en implacables arquitectos de su destino, porque si no se aprende a dominar y reprogramar ese sistema interno de pensamientos, emociones y creencias, cualquier esfuerzo externo puede convertirse en un castillo de arena, vulnerable al más leve viento de duda o miedo. Transformar la mente no es simplemente acumular pensamientos positivos ni repetir frases motivacionales sin profundidad, sino un proceso profundo de revisión, análisis y sustitución consciente de aquellos patrones mentales que nos han condicionado a funcionar desde el miedo, la limitación o la comodidad, hacia patrones que nos abran puertas hacia la expansión, la confianza y la acción decidida, y esta reprogramación mental exige tanto coraje para enfrentar las sombras propias como paciencia. Para sostener el cambio en el tiempo, porque los antiguos hábitos mentales están arraigados en capas profundas de nuestra historia personal y colectiva, y solo con constancia y compromiso pueden ser transformados en nuevas formas de pensamiento que alimenten la grandeza. Para comprender la magnitud de este proceso es vital reconocer que cada pensamiento repetido, cada creencia sostenida con emoción, crea conexiones neuronales que fortalecen ciertos caminos y debilitan otros, como senderos invisibles que se van consolidando en el cerebro hasta que se vuelven automáticos y casi imposibles de modificar sin un trabajo consciente. Y es precisamente en ese mecanismo biológico donde reside el poder de la reprogramación. Tú puedes crear nuevos senderos que transformen radicalmente la forma en que interpretas la realidad, por ende, las decisiones que tomas y los resultados que obtienes. Por ejemplo, una persona que ha vivido bajo la creencia limitante de no soy capaz, probablemente ha desarrollado un diálogo interno crítico, un filtro de inseguridad que no solo afecta su autoestima, sino también su disposición a tomar riesgos o a persistir frente a los obstáculos, y cuando este patrón domina, la mente se convierte en un juez severo que constantemente sabotea la posibilidad de éxito. Pero cuando esa misma persona comienza a reprogramar esa creencia, a sustituirla por mensajes que reconozcan su valor, su potencial y su derecho a avanzar, comienza a crear un nuevo espacio mental donde la posibilidad no solo se permite, sino que se convierte en un motor imparable que impulsa la acción. La reprogramación mental exige, por tanto, un compromiso radical con la autoconciencia, porque antes de poder cambiar un patrón, es necesario identificarlo, observarlo sin juicio, entender cómo se originó y cómo se manifiesta en la vida diaria, y esa tarea no es sencilla, pues muchas de nuestras creencias están tan integradas que parecen verdades absolutas. Y desafiar esas certezas puede generar resistencia interna, incomodidad o incluso miedo, ya que cambiar una creencia implica salir de la zona de confort mental, aquella que, aunque limitante, ofrece la ilusión de seguridad. Sin embargo,
El crecimiento real ocurre justo en el territorio incómodo de la incertidumbre, donde la mente se enfrenta a nuevas ideas, donde la voluntad se fortalece y donde la visión de un futuro más grande puede hacerse presente con cada elección consciente. La práctica constante de cuestionar pensamientos automáticos, de dialogar con la voz interna desde la perspectiva del amor propio y la compasión, de reemplazar las narrativas derrotistas por otras que honren la capacidad de resiliencia y creatividad, es la clave para iniciar ese proceso de reprogramación profunda. En este sentido, técnicas como la meditación, la visualización, la escritura reflexiva y el uso intencional del lenguaje son herramientas poderosas que facilitan este cambio, porque ayudan a entrenar la atención, a conectar con el presente y a anclar en la mente imágenes y afirmaciones que refuercen el nuevo patrón deseado. Pero lo más importante es el compromiso con la práctica diaria, la repetición consciente que poco a poco va moldeando la estructura misma de la mente y creando una nueva realidad interna que inevitablemente se proyecta hacia afuera. Otra dimensión fundamental de la reprogramación mental es el manejo de las emociones, ya que no se puede cambiar un pensamiento sin integrar la emoción que lo sostiene, y muchas veces el desafío está en aprender a convivir con emociones incómodas mientras se sostienen nuevos pensamientos, sin caer en la trampa de querer eliminar el malestar a toda costa, sino desarrollando la capacidad para estar presentes con esas emociones, reconocerlas, validarlas y dejar que pasen sin que condicionen las acciones. Este aprendizaje emocional es inseparable del proceso mental, pues mente y emoción forman un sistema integrado que necesita armonía para funcionar de manera óptima. Asimismo, transformar la mente implica también elegir con mucho cuidado la información que consumes y las personas con las que te relacionas, porque la mente es como un jardín que florece o se marchita según las semillas que recibe, y si alimentas tus pensamientos con mensajes negativos, críticas constantes o ambientes tóxicos, será casi imposible sostener un cambio positivo. Mientras que rodearte de influencias que te inspiren, te apoyen y te desafíen a crecer facilitará que las nuevas creencias se arraiguen y fortalezcan. Por último, la reprogramación para la grandeza es una invitación a abandonar la identidad limitada que nos ha sido impuesta o que hemos adoptado sin cuestionarla, para asumir la identidad poderosa de alguien que sabe que puede aprender, adaptarse y evolucionar continuamente, que acepta sus imperfecciones sin dejar que éstas definan su valor, que se atreve a soñar en grande y a actuar con disciplina y coherencia para convertir esos sueños en realidad, y que entiende que la mente es su aliada más fiel, siempre que se le entrene con paciencia, amor y decisión. Cuando decides transformar tu mente desde este lugar de compromiso profundo, te abres a un nuevo mundo de posibilidades, porque comienzas a gobernar tu narrativa interna, a elegir qué historias quieres contar sobre ti mismo, a diseñar un marco mental que sostiene tus metas y que alimenta tu resiliencia, y en ese proceso te conviertes en alguien imparable. No porque no enfrentes dificultades, sino porque has construido un fundamento interno tan sólido que nada ni nadie podrá derribarte sin tu consentimiento. Capítulo 7. El poder de la acción consistente, de la intención a la realidad. En el vasto universo del crecimiento personal y la superación, existe un principio que, por simple que parezca, es la columna vertebral de cualquier transformación significativa y duradera: la acción consistente, esa fuerza silenciosa que, cuando se ejerce con disciplina y claridad, tiene la capacidad de convertir sueños etéreos en realidades tangibles. Porque aunque la intención sea la chispa que enciende la llama del cambio, sin acción sostenida en el tiempo, esa luz se extingue rápidamente, dejando solo la sombra de lo que pudo haber sido, y es precisamente en la constancia diaria, en el compromiso con pequeños pasos que parecen insignificantes, donde se gesta la grandeza, esa capacidad imparable de avanzar sin importar las circunstancias, las dudas o las distracciones. No es la acción impulsiva o esporádica la que genera resultados sólidos, sino la repetición consciente de hábitos alineados con nuestros objetivos más profundos, porque la vida está compuesta por millones de decisiones pequeñas que, acumuladas, definen el rumbo y la calidad de nuestra existencia. Y entender esto es fundamental para quienes aspiran a convertirse en maestros de su destino, ya que no hay atajos verdaderos ni caminos mágicos que sustituyan el trabajo paciente y dedicado, y esa es una verdad que se impone con humildad para quienes desean dejar de buscar excusas y comenzar a construir desde el compromiso real con cada instante.
Al hablar de acción consistente, es necesario también reconocer la importancia del enfoque y la prioridad, porque no todas las acciones tienen el mismo valor ni el mismo impacto, y una persona puede pasar días, semanas o incluso meses ocupada en actividades superficiales que no contribuyen a sus metas esenciales, y en ese desgaste inadvertido se pierde la energía. La motivación, finalmente, la dirección. Por eso, una parte crucial de dominar la acción constante es aprender a discernir qué acciones son realmente importantes, cuáles alimentan el progreso y cuáles solo generan movimiento sin avance, y esto solo se logra a través de la claridad interna, la reflexión honesta y la voluntad de decir no a aquello que no sirve para el propósito mayor. Además, la acción constante no es sinónimo de perfección ni de ausencia de errores, al contrario, es un proceso que abraza la imperfección, la equivocación y el aprendizaje como aliados indispensables en el camino hacia la excelencia, porque quienes creen que deben esperar el momento ideal, la idea perfecta o las condiciones óptimas para actuar, terminan postergando su crecimiento y perdiendo oportunidades valiosas, y en cambio, quienes aceptan la realidad de que la perfección es un mito y que la verdadera maestría se construye avanzando a pesar de los tropiezos, desarrollan una fuerza interior que los hace implacables ante la adversidad. La paciencia es otro ingrediente fundamental en este proceso, porque los frutos de la acción constante no siempre son inmediatos ni visibles, y muchas veces, el mayor desafío es mantener el impulso cuando los resultados tardan en llegar o parecen lejanos. Y es justamente en esos momentos donde la confianza en el proceso y en uno mismo se convierte en el motor que impulsa a seguir adelante, recordando que cada esfuerzo, aunque invisible para el ojo externo, está tejiendo el entramado invisible de un cambio profundo y duradero que, con el tiempo, emergerá con toda su fuerza. Es importante también entender que la acción constante requiere una gestión consciente de la energía física, mental y emocional, porque actuar sin cuidar estos recursos puede conducir al agotamiento, la frustración y el abandono, y por eso, desarrollar hábitos que apoyen la vitalidad. El descanso y la recuperación es parte integral de cualquier estrategia de acción efectiva, ya que solo desde un estado equilibrado se puede sostener el ritmo necesario para avanzar sin perder la motivación ni la salud. Asimismo, la acción consistente se fortalece cuando está acompañada de un propósito claro y significativo, porque la conexión profunda con la razón detrás de cada esfuerzo da sentido y dirección a cada paso, y cuando esa conexión se pierde, la rutina se vuelve pesada, el compromiso se debilita y la posibilidad de abandonar crece. Mientras que quienes mantienen vivo su propósito, encuentran en él la energía inagotable que les permite seguir adelante incluso en las circunstancias más desafiantes. Finalmente, convertir la intención en realidad mediante la acción constante es un acto de valentía y amor propio, porque implica elegir día a día construir el futuro que deseas, resistir la tentación de la comodidad y la procrastinación, y sostener una visión clara a pesar de los obstáculos, y cuando logras integrar esta práctica en tu vida, te conviertes en alguien verdaderamente imparable, un creador consciente de su destino, un testimonio vivo de que la grandeza se forja con pasos firmes, persistentes y decididos, sin importar cuán lento pueda parecer el avance, porque cada paso es un triunfo, cada esfuerzo una inversión y cada día una nueva oportunidad para acercarte a la vida que mereces. Capítulo 8. Resiliencia en la adversidad, cómo levantarte siempre. La vida, en su infinita complejidad y dinamismo, presenta desafíos que inevitablemente pondrán a prueba la fortaleza no solo física, sino también mental y emocional de cada individuo, y es precisamente en esos momentos de dificultad extrema cuando la resiliencia, entendida como la capacidad profunda y consciente de levantarse tras la caída, de adaptarse a las circunstancias adversas sin perder la esencia ni la esperanza, se convierte en la cualidad más valiosa para quienes aspiran a convertirse en implacables en la búsqueda de sus sueños y metas, porque la resiliencia no es una mera respuesta automática, sino un arte y una ciencia que se puede aprender, cultivar y perfeccionar con la práctica constante y la reflexión consciente. Ser resiliente implica, ante todo, una actitud interior de aceptación radical, no resignación, sino una disposición honesta y valiente para reconocer la realidad tal como es, con sus sombras, sus limitaciones y sus pérdidas, sin caer en la negación o la evasión. Porque solo al aceptar plenamente lo que está sucediendo se puede encontrar el punto de partida real para la transformación,
Y esa aceptación no implica rendirse, sino abrir un espacio mental y emocional para la creatividad, la búsqueda de soluciones y la construcción de un nuevo camino, y ese proceso, aunque a menudo doloroso, es el que fortalece el carácter y abre puertas invisibles hacia nuevas posibilidades. Además, la resiliencia se nutre de la autocompasión, es decir, de la capacidad para tratarse a uno mismo con la misma ternura y comprensión que se ofrecería a un amigo querido que atraviesa una crisis, porque en momentos de adversidad, la mente tiende a ser crítica y dura, juzgando los errores, los fracasos o las debilidades. Y esa autocrítica exacerbada solo añade carga emocional y dificulta la recuperación, mientras que la autocompasión genera un espacio interno seguro donde la persona puede sanar, aprender y crecer sin miedo a ser destruida por sus propios pensamientos, y esta práctica, aunque sencilla en teoría, requiere una atención constante y un entrenamiento diario para convertirla en un hábito que sostenga la resiliencia verdadera. Por otro lado, la resiliencia también depende de la capacidad para mantener una visión de largo plazo, una perspectiva amplia que permita ver más allá del momento difícil y reconocer que las crisis, aunque intensas, son temporales y forman parte de un proceso mayor de crecimiento y evolución personal, y esa visión actúa como un faro en la tormenta, recordando que el sufrimiento no es un destino definitivo, sino un paso necesario hacia una versión más fuerte, más sabia y más libre de uno mismo. Y esa esperanza consciente es el motor que impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Es igualmente esencial el desarrollo de una red de apoyo sólida, porque ningún ser humano es una isla, y aunque la resiliencia es una capacidad interna, se fortalece y sostiene cuando se cuenta con relaciones auténticas que ofrecen escucha, comprensión y acompañamiento sincero, y saber pedir ayuda. Compartir el peso de la carga y permitir que otros nos sostengan no es señal de debilidad, sino un acto de valentía y sabiduría, que amplifica la capacidad de resistencia y abre la puerta a recursos y perspectivas que, solos, serían inaccesibles. Además, la resiliencia implica un aprendizaje continuo y la flexibilidad para adaptarse a los cambios inesperados, porque la rigidez mental o emocional frente a la adversidad solo genera frustración y estancamiento, mientras que la apertura para aprender, para ajustar estrategias y para reinventarse, incluso en medio de la dificultad, convierte la crisis en una oportunidad de crecimiento profundo, y esa capacidad de adaptación es la que diferencia a quienes se rinden ante el primer obstáculo de quienes, con determinación inquebrantable, siguen avanzando con paso firme y confiado. Por último, cultivar la resiliencia requiere integrar prácticas que fortalezcan la mente y el cuerpo, tales como la meditación, el ejercicio físico, el descanso adecuado y la conexión con actividades que nutran el espíritu, porque la adversidad no solo afecta la mente, sino también el organismo entero. Y mantener un equilibrio integral es fundamental para sostener la energía necesaria para levantarse siempre, para resistir sin quebrarse y para seguir construyendo la vida deseada con inteligencia, valentía y amor propio. Cuando desarrollas la resiliencia como una práctica consciente, te conviertes en alguien imparable, no porque la vida deje de presentar desafíos, sino porque has aprendido a enfrentarlos con una fortaleza interna que nada ni nadie puede destruir, y esa capacidad te permite transformar cada caída en un impulso, cada fracaso en una lección, y cada tormenta en una oportunidad para emerger más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a tomar decisiones inteligentes que sostengan tu camino hacia la grandeza. Capítulo 9. La inteligencia emocional como clave del éxito permanente. En el entramado complejo que conforma el éxito duradero y auténtico, uno de los factores más determinantes, y a la vez menos comprendidos, es la inteligencia emocional, esa capacidad profunda y refinada que permite no solo reconocer y comprender las propias emociones, sino también gestionarlas con sabiduría. Empatizar con las emociones de los demás y utilizar ese conocimiento para tomar decisiones que estén alineadas con los valores más profundos y los objetivos de vida, porque entender y manejar nuestras emociones con maestría es el fundamento para construir relaciones sólidas, liderar con integridad y mantener la claridad mental en medio de las tormentas personales y profesionales que inevitablemente aparecen en el camino hacia la grandeza. La inteligencia emocional va más allá de la simple regulación del estado de ánimo o del control impulsivo de reacciones inmediatas,
Es una habilidad que integra la conciencia plena de lo que ocurre dentro de nosotros, la capacidad de observar sin juzgar, de comprender el origen y la función de cada emoción, y de responder de manera consciente y constructiva en lugar de reaccionar desde la impulsividad o el condicionamiento automático, y es precisamente esa respuesta consciente la que abre la puerta a decisiones inteligentes, porque nos permite elegir caminos que favorecen nuestro bienestar integral y el logro de nuestras metas, en lugar de quedar atrapados en patrones destructivos o en dinámicas que minan nuestro potencial. Además, la inteligencia emocional incluye el desarrollo de la empatía, es decir, la habilidad para conectar genuinamente con el mundo emocional de los otros, para escuchar con atención profunda y para comprender desde la perspectiva del otro sin prejuicios ni defensas, y esta capacidad no solo enriquece las relaciones interpersonales, sino que también facilita la negociación, la colaboración y el liderazgo efectivo, porque un líder verdaderamente inteligente emocionalmente sabe cómo motivar, inspirar y guiar a otros reconociendo sus necesidades emocionales y creando ambientes donde la confianza y el respeto mutuo florecen, y en este contexto, la inteligencia emocional se convierte en una herramienta poderosa para construir redes de apoyo y alianzas estratégicas que potencian el crecimiento personal y colectivo. Para cultivar esta inteligencia, es fundamental desarrollar prácticas que fortalezcan la autoconciencia emocional, tales como la meditación reflexiva, la escritura introspectiva y el diálogo interno consciente, porque solo cuando somos capaces de poner atención plena a nuestras emociones, sin intentar reprimirlas ni evadirlas, podemos identificar patrones emocionales que condicionan nuestro comportamiento y que pueden estar limitando nuestro avance, y esa identificación es el primer paso para reprogramar la mente y redirigir nuestra energía hacia respuestas más saludables y constructivas que impulsen el éxito permanente. El manejo emocional efectivo también implica aprender a tolerar la incertidumbre, la frustración y el malestar, porque las emociones intensas no siempre se pueden controlar ni eliminar, pero sí se pueden gestionar con habilidad para que no interfieran negativamente en nuestras decisiones o relaciones. Y esta tolerancia emocional es una señal de madurez y fortaleza interior que permite sostener la calma y la claridad incluso en momentos de crisis, manteniendo el enfoque en el objetivo y evitando que las emociones negativas nos desvíen del camino hacia la realización personal y profesional. Otra dimensión esencial de la inteligencia emocional es la capacidad para comunicarse asertivamente, expresando pensamientos, sentimientos y necesidades con honestidad y respeto, sin agresividad ni sumisión. Porque la forma en que comunicamos nuestras emociones influye directamente en la calidad de nuestras relaciones y en nuestra capacidad para resolver conflictos de manera efectiva, y desarrollar esta habilidad contribuye a crear espacios de diálogo abierto y constructivo que fortalecen los vínculos y promueven un ambiente de cooperación y crecimiento mutuo. Finalmente, integrar la inteligencia emocional en nuestra vida cotidiana es una invitación a vivir con autenticidad, coherencia y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, porque al reconocer y aceptar la complejidad de nuestro mundo emocional, aprendemos a navegar con mayor destreza las olas de la vida, tomando decisiones más sabias y sostenibles que nos acercan a la realización plena y a la grandeza personal, y cuando esta inteligencia se convierte en una práctica constante, no solo nos transformamos en individuos implacables que dominan el arte de tomar decisiones inteligentes, sino también en faros de inspiración y liderazgo consciente en nuestras comunidades y entornos. Capítulo 10. La mentalidad del éxito, cómo mantenerte imparable en el tiempo. En el vasto y complejo recorrido hacia la realización personal y profesional, la mentalidad del éxito no es simplemente un conjunto de pensamientos positivos o frases motivacionales pasajeras, sino una estructura profunda y dinámica de creencias, hábitos y actitudes que, integradas de manera consciente y sostenida, se convierten en el fundamento invisible que sostiene cada acción, cada decisión y cada desafío superado, porque cultivar esta mentalidad implica adoptar una visión de uno mismo y del mundo que permita no solo alcanzar metas específicas, sino también mantenerse en el camino con constancia y resiliencia, adaptándose a las circunstancias cambiantes y renovando el compromiso con la excelencia a lo largo del tiempo, y esa es la verdadera esencia de ser imparable. Esta mentalidad se basa en la comprensión clara de que el éxito no es un destino fijo ni una línea de llegada, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación,
que requiere de una apertura constante para cuestionar nuestras propias creencias limitantes, para desafiar los patrones mentales que nos mantienen estancados y para expandir el horizonte de lo posible, porque quien se aferra a ideas rígidas o a logros pasados corre el riesgo de quedar atrapado en la complacencia o en la resistencia al cambio, mientras que la mente del éxito es fluida, flexible y siempre en movimiento hacia nuevos desafíos y objetivos, construyendo sobre cada experiencia y cada logro un escalón más alto hacia la realización plena. Además, esta mentalidad implica desarrollar un nivel profundo de autoconfianza que no se basa en la validación externa ni en resultados circunstanciales, sino en el reconocimiento y la aceptación de las propias capacidades, valores y potencialidades intrínsecas, y esa seguridad interior permite afrontar con valentía las incertidumbres y las dificultades, sostener el esfuerzo en momentos de cansancio o desmotivación, y recuperar el impulso cuando la vida presenta obstáculos inesperados, porque la verdadera confianza nace del autoconocimiento y de la práctica consciente de honrar y cuidar nuestra integridad y autenticidad en cada paso del camino. Asimismo, mantener una mentalidad imparable exige cultivar una disciplina férrea que organice el tiempo, la energía y los recursos de manera eficiente y orientada a objetivos claros, y aunque la motivación pueda fluctuar, la disciplina sostiene el compromiso incluso cuando la emoción inicial desaparece, asegurando que las acciones necesarias se realicen con constancia y precisión, y esta capacidad para mantener el enfoque y la perseverancia es uno de los rasgos distintivos de quienes logran no solo alcanzar el éxito, sino consolidarlo y expandirlo en el tiempo, convirtiéndose en verdaderos referentes de excelencia y determinación. Otra característica fundamental de esta mentalidad es la capacidad para celebrar los logros, grandes y pequeños, reconociendo que cada paso adelante es una manifestación del trabajo y la dedicación invertidos, y este reconocimiento consciente alimenta la motivación interna y fortalece el sentido de propósito, evitando la trampa de la insatisfacción perpetua que puede desgastar el entusiasmo y generar una búsqueda constante e insaciable que nunca se siente suficiente, porque el éxito duradero se construye también desde la gratitud y el aprecio genuino por el camino recorrido y por el crecimiento alcanzado. Finalmente, la mentalidad del éxito requiere una mirada integradora que conecte el bienestar personal, las relaciones significativas y la contribución al entorno como pilares inseparables de una vida plena y auténtica, entendiendo que el verdadero éxito no es solo una cuestión individual, sino un estado de equilibrio y armonía que se refleja en todas las áreas de la vida, y cuando esta conciencia se incorpora en cada decisión y en cada acción, se crea un círculo virtuoso que potencia no solo el logro de metas, sino la creación de un legado valioso que inspira a otros a seguir su propio camino imparable con inteligencia, coraje y pasión. Cultivar esta mentalidad es el regalo más valioso que puedes ofrecerte, porque en ella reside la fuerza para convertir cada desafío en oportunidad, cada fracaso en aprendizaje y cada día en una nueva ocasión para avanzar con determinación hacia la mejor versión de ti mismo, y al integrar estos principios en tu vida, te conviertes en alguien verdaderamente imparable, capaz de tomar decisiones inteligentes siempre, y de construir un destino lleno de significado, éxito y plenitud que perdure más allá del tiempo.